Mi hermanastra me incriminó con drogas, ahora el negocio de su esposo se hunde y fui yo quien lo desconectó. Arruinó mi vida, me echó de casa y desapareció durante 8 años, hasta que supo que me casaba con alguien poderoso. Una disculpa falsa después, descubrí la verdad, quería acceso a la empresa de mi prometido. Ahora, perdieron el contrato, los demandaron por difamación y yo me fui, para siempre. ¿Sabes? Mirando atrás, no creo haber tenido una infancia de verdad, al menos no como la tienen otros niños. Me llamo Raquel, tengo 26 años ahora, pero en aquel entonces, solo era una niña intentando sobrevivir en un hogar donde apenas notaban que existía. Mis padres se separaron cuando yo tenía 2 años. Un día, mi papá simplemente hizo las maletas y desapareció. No se despidió, no escribió, ni siquiera llamó. Pagó la pensión como debía, pero ese fue todo su involucramiento en mi vida. Nada de cumpleaños, ni llamadas, ni un ¿cómo estás, hija? Fue como si, después del divorcio, yo hubiese dejado de existir para él. Creo que una parte de mí creció ese día, aunque apenas era una bebé. Mi mamá, Daniela, tampoco era precisamente la mejor para ser madre. Tenía 48 la última vez que la vi, pero cuando yo era niña, era joven, alocada y mucho más interesada en las fiestas que en jugar conmigo. No me maltrataba físicamente, pero emocionalmente nunca estuvo presente. No era del tipo que te prepara la merienda o se sienta contigo a ayudarte con la tarea. La mayoría del tiempo me dejaba con niñeras, mujeres que entraban y salían como si la puerta giratoria nunca se detuviera. Mi madre trabajaba como artista independiente. En realidad ganaba buen dinero pintando retratos y piezas personalizadas, así que nunca estuvimos en la ruina. Pero como tenía horarios flexibles, usaba ese tiempo libre para vivir su vida, salir, beber con amigos, salir con un hombre distinto cada semana. La única razón por la que tenía ropa que ponerme y comida en la nevera era por esos cheques de manutención que mi padre enviaba. A veces me preguntaba si me habría mantenido con ella si no los recibiera. Con el tiempo, empecé a darme cuenta de algo doloroso: mi madre no quería ser mamá. Al menos, no conmigo. No fui una hija deseada, ni una bendición, solo una responsabilidad. Alguien que debía criar hasta que pudiera valerse por sí misma y desaparecer. Nunca lo dijo en voz alta, pero se sentía en cómo me miraba, como si solo fuera otro pendiente en su lista. Lo notaba en cómo su humor cambiaba si necesitaba algo de ella. Siempre había algo más importante que yo. La única vez que realmente parecía notarme era cuando un nuevo hombre entraba en su vida. Y eran muchos. Nuestro pequeño piso en Valencia era como una estación de paso para novios, algunos se quedaban una noche, otros una semana y algunos incluso varios meses. Traían flores y halagos, encantaban a mi madre con sonrisas falsas, y luego se esfumaban como si nunca hubiesen estado. A ella nunca le importó si los veía o qué pensaba. Usualmente solo decía: Raquel, tengo visita, no salgas de tu cuarto. Y esa era mi señal para desaparecer en mi espacio hasta el día siguiente. Pero cuando tenía 13 años, algo cambió. Trajo a casa a un hombre llamado Ricardo, de unos 40 y tantos, con pinta de esos que siempre piden la carne muy hecha y usan colonia demasiado fuerte hasta para ir a misa. Pero lo que llamó la atención no fue él, fue cómo actuó mi madre. Antes, no le importaba lo que yo pensara de los hombres que salía. Pero esta vez, me sentó y me pidió que me portara lo mejor posible. Limpió el piso. Preparó la cena. Incluso me pidió que me quitara la sudadera y me pusiera algo más bonito. Eso nunca había pasado. Ricardo no venía solo, trajo a su hija con él. Se llamaba Jessica, pero se presentó como Jess. Tenía mi misma edad, con pocos meses de diferencia. Bonita, segura de sí misma, ya vestida como alguien del doble de nuestra edad. Me dio una sonrisa forzada que no alcanzó los ojos. No fue grosera, solo ensayada. Pulida. Como si ya supiera cómo encantar a los adultos, pero no le importara agradar a otros chicos. La noche transcurrió bien. Conversaciones educadas, risas fingidas y silencios incómodos. Me mantuve callada e intenté ser invisible, como me habían enseñado. Y la verdad, no pensé mucho en ello después.
supuse que Ricardo desaparecería como los demás. Pero no lo hizo. Él empezó a venir más seguido. Las cenas se volvieron noches enteras y antes de darme cuenta, él y Jess prácticamente vivían con nosotras. No me molestaba, al menos no al principio. Yo me mantenía al margen y ellos también. Una convivencia tranquila, que era todo lo que realmente quería. No me importaba hacer de hermanas o crear un vínculo. Solo quería paz. Mi cuarto era mi único santuario, el único lugar en esa casa donde podía respirar. Ese dormitorio chiquito, desordenado, lleno de muebles heredados y pósters de una tienda de todo a €1, era mi reino. Pero, claro, esa paz no iba a durar. Porque pronto, mi madre volvió a sentarme y esta vez soltó una bomba. Ahora que Ricardo y Jess se mudan definitivamente, tendrás que compartir tu habitación con ella. Sin discusión. Sin alternativa. Solo una orden. Sentí que se me apretaba la garganta. Dije que no. Me planté por primera vez en años, le dije que era mi cuarto y no iba a cederlo. Discutimos, gritos, reproches, todo un desastre. Ella amenazó con echarme. Le recordé que aún era menor de edad, que legalmente no podía hacerlo. Estaba furiosa, pero se echó atrás. En lugar de eso, convirtió el sótano en una habitación para Jess. Y ahí fue cuando todo cambió. Porque desde ese momento, Jess decidió que me odiaba. Al principio, cuando Ricardo y Jess empezaron a pasar más tiempo con nosotras, pensé que podía seguir en lo mío y todo iría bien. Ricardo, que ahora todos llamaban Mateo, porque así se hacía llamar, parecía bastante decente en la superficie. Tranquilo, educado, siempre un poco demasiado formal, como si estuviera en una entrevista de trabajo. Jess, en cambio, era otra historia. Aquella primera noche sonrió y se mostró amable, pero cuando quedó claro que esta convivencia sería permanente, su actitud cambió por completo. No gritaba ni armaba escenas ni creaba drama abiertamente, pero en pequeños gestos calculados, dejaba claro que no me quería cerca. Todo empezó de verdad el día que mi madre me dijo que Jess se mudaría a mi cuarto. Yo había vivido ahí toda mi vida. Era el único espacio en toda la casa que sentía mío, el único sitio donde podía cerrar la puerta y fingir, aunque fuera un momento, que lo de afuera no existía. Así que cuando mi madre soltó la noticia, me negué. No por capricho. No porque odiara a Jess. Sino porque ese cuarto era mi último pedazo de consuelo, y no estaba lista para cederlo a alguien que apenas conocía. Discutimos, mi madre y yo, quiero decir, y fue una pelea intensa. Ella amenazó con echarme, pero no era tonta. Sabía la ley, incluso a los 14. No podía echarme así sin más, y se lo dije claramente. Al final, cedió, pero dejando claro que la había avergonzado frente a Mateo y su hija. Jess terminó en el sótano, que ni siquiera estaba tan mal, mi madre pasó semanas arreglándolo, gastando dinero en pintura, muebles, luces. Al final, parecía tan bonito como cualquier otro cuarto de la casa. Pero, de algún modo, para Jess, no era suficiente. El día que se mudó, mi madre les hizo un recorrido por la casa y se aseguró de decir que Jess tenía que quedarse abajo porque yo me había negado a compartir mi habitación. Todavía no sé por qué hizo eso, quizás quería hacerme sentir culpable, quizás solo disfrutaba agitar el drama. Pero lo único que logró fue encender la furia de Jess. Desde ese momento, me trató como si yo fuera su enemiga. Lo que empezó como una distancia educada se convirtió en una hostilidad abierta. Nunca gritaba ni hacía escándalos, pero soltaba esos comentarios crueles cuando no había nadie cerca. Hablaba de mi peso, se reía de mi ropa o murmuraba cosas feas cuando pasaba por su lado. En el colegio, todo empeoró. Jess tenía un grupo entero de chicas que la adoraban y no tardaron en unirse al juego. Antes solo me ignoraban, lo cual, honestamente, prefería. Pero ahora se reían de mí en los pasillos, susurraban a mis espaldas en clase, y se aseguraban de que supiera que no encajaba. Y Jess lo lideraba todo con esa sonrisa perfecta, como si no estuviera haciendo nada malo. En casa, fingía ser dulce frente a nuestros padres, pero en cuanto se daban la vuelta, era una guerra. Nunca le conté nada a mi madre ni a Mateo. ¿Para qué?
No les importaba. Incluso si me creían, me dirían que lo superara, o peor, me culparían por no intentar ser una hermana de verdad. Así que me callé, tragué la rabia y traté de sobrevivir cada día sin que ella me destrozara. Pero cuanto más me callaba, más poder parecía tener ella. Y en el fondo, creo que a mi madre le gustaba que fuera así. Jess era la hija que siempre había querido, bonita, popular, segura. ¿Y yo? Solo era la chica que ocupaba espacio en su casa. Y por primera vez, empecé a creer que quizás siempre había estado esperando una excusa para deshacerse de mí. Una vez que Jess decidió que yo era la villana de su pequeña historia, pareció convertir en su misión hacerme la vida lo más miserable posible. Al principio solo eran comentarios sarcásticos cuando no había nadie, críticas a mi ropa, mi piel, mi peso. Pero no tardó mucho en subir el nivel. Cuando ya las dos estábamos en el instituto, ella había envenenado todo a mi alrededor. Jess tenía un grupo unido de chicas que la trataban como una reina, y lo que ella decía, se cumplía. No necesitaban razones para odiarme, la opinión de Jess era suficiente. Era como si, de un día para otro, dejara de ser una persona normal para convertirme en un blanco viviente que podían atacar cuando les diera la gana. Susurraban cuando pasaba, se reían si me preguntaban algo en clase, incluso me tropezaban en el pasillo solo para verme caer. Lo que más dolía ni siquiera era el acoso, era lo sola que me sentía en todo eso. No tenía a quién acudir. Mi madre no quería escucharlo, y Mateo actuaba como si Jess no pudiera hacer nada malo. Cada vez que intentaba defenderme o decir algo, de alguna forma, el problema era yo. Jess fingía llorar delante de ellos como si estuviera en una telenovela, y siempre se lo creían. Yo no sabía fingir lágrimas como ella. No tenía ese encanto manipulador. Así que me castigaban, me daban sermones, me decían que fuera más amable con Jess, mientras ella se iba sin ninguna consecuencia. Cuanto más crecía, más pesado se sentía todo. Empecé a comer compulsivamente para adormecerme, y el peso subió rápido. No me importaba cómo me veía porque, sinceramente, ¿a quién le importaba? Nadie veía a la verdadera yo, solo la versión que Jess mostraba a los demás. Mis notas también empezaron a caer. Intentaba seguir el ritmo, pero era difícil concentrarse cuando cada día parecía una zona de guerra. El instituto era una pesadilla. Y en casa, peor aún. No tenía ningún lugar donde sentirme segura. Me despertaba con una ansiedad constante, un nudo en el pecho que no se iba. No importaba cuánto intentara mantenerme en silencio o desaparecer, ella siempre encontraba la forma de hacerme quedar mal. Tenía unas pocas amigas que se mantenían a mi lado, gracias a Dios, pero incluso ellas empezaron a alejarse. Era como si Jess hubiese contaminado todo el colegio. Si te relacionabas conmigo, corrías el riesgo de convertirte también en una marginada. Y honestamente, no podía culparlas por alejarse. El instituto ya es bastante cruel sin que te arrastren al drama de otra persona. En casa, todo era igual de sombrío. Mi madre constantemente me comparaba con Jess, como si hubiera olvidado todo lo que ella me hacía. ¿Por qué no puedes ser más como ella?, preguntaba, y yo tenía que morderme la lengua para no gritar. Pero en el fondo, sabía la verdad. Jess era la hija que quería, y yo era el recordatorio de todo lo que no funcionó en su vida. Había momentos en los que me miraba al espejo y me preguntaba cómo me había convertido en esa versión de mí misma, con sobrepeso, granos, agotada y vacía. No reconocía a la chica que me devolvía la mirada. Apenas me mantenía en pie, contando los días para cumplir 18 y marcharme para siempre. Esa casa no era un hogar. Era una jaula, y Jess tenía la llave. Siempre supe que las cosas estaban mal, pero no entendí hasta qué punto podía caer Jess hasta el día que me tendió una trampa y destrozó mi vida para siempre. Faltaban pocas semanas para que cumpliera los 18, y solo intentaba sobrevivir esos últimos días miserables bajo el techo de mi madre sin desmoronarme. Jess había empezado a juntarse con gente mayor, chicos de universidad, fiesteros, gente que se creía importante solo porque podían comprar alcohol. Yo sabía lo que estaba haciendo, aunque los demás no quisieran verlo. Volvía a casa con los ojos rojos, oliendo a humo y perfume barato, y estaba casi segura de que bebía y fumaba marihuana, pero me mantenía callada.
Decir la verdad en esa casa nunca me sirvió, siempre terminaba saliendo todo mal para mí. Y entonces, un fin de semana, todo se fue al infierno. Acababa de meterme a la ducha, pensando que sería agradable tener 10 minutos de paz por una vez. Pero cuando salí, mi madre golpeaba la puerta del baño como si la casa se estuviera incendiando. Me vestí lo más rápido que pude y corrí a mi habitación, solo para encontrarla a ella, a Mateo y a Jess ya ahí, parados como si estuvieran en un juicio. Se me cayó el alma al ver lo que sostenía mi madre. Botellas vacías de cerveza y una enorme bolsa plástica de marihuana, todo sacado de debajo de mi cama. Ni siquiera tuve que preguntar cómo llegó ahí. Jess debió haberlo escondido mientras yo me duchaba, y luego avisó a mi madre para que lo descubriera. Me quedé helada, empapada y temblando, intentando encontrar palabras para explicar que eso no era mío. Pero nadie me escuchaba. Mi madre explotó como una bomba, gritando que era una vergüenza, que le arruinaba la vida, que era una vaga desagradecida, que me comía toda su comida y que nunca sería nadie. Intenté hablar. Intenté explicarlo. Incluso me atreví a insinuar que quizá Jess tenía algo que ver, y eso solo encendió más la rabia de mi madre. Me acusó de tener celos, dijo que siempre intentaba destruir a Jess, que jamás sería como ella. Lloraba tanto que me dolía el pecho, pero a ella no le importaba. Solo siguió soltando todo ese odio, como si lo hubiese estado guardando por años y al fin encontró una rendija por donde salir. Y entonces, lo peor, lo que aún hoy me revuelve el estómago, me dijo que me fuera de casa. No fue una reacción impulsiva, fue como si ya lo hubiese decidido de antemano. Le pregunté a dónde se suponía que debía ir y se encogió de hombros. Dijo que no era su problema. Si no me iba, llamaría a la policía. Y como ya casi tenía 18, me tratarían como adulta y me pondrían cargos por drogas. Me quedé paralizada. Me miraba como si fuera basura, como si nunca hubiera significado nada para ella. Mateo no dijo ni una sola palabra. Jess estaba ahí, con los brazos cruzados, sonriendo como si acabara de ganar una partida. Y tal vez sí la ganó. Rogué. Lloré. Les dije que no tenía a dónde ir. Pero no importó. Mi madre me dio hasta el final del día para empacar y salir. Así que lo hice. Metí todo lo que tenía en 2 bolsas de basura y una mochila vieja, y me fui sin despedirme. Ni una palabra de ninguno de ellos. Me senté en un banco del parque hasta que el frío fue insoportable, y luego caminé hasta el piso de mi mejor amiga, Ana, rezando para que me dejara quedarme. Por suerte, lo hizo. Sus padres habían escuchado fragmentos de mi historia con los años, pero cuando finalmente les conté todo, se horrorizaron. Me ofrecieron quedarme el tiempo que hiciera falta, sin preguntas. Por primera vez en mi vida, alguien realmente se preocupaba por mí. Y ese fue el día en que dejé de ser su hija. Ese fue el día en que dejé de tener miedo de alejarme de personas que ya me habían abandonado mucho antes. Vivir con Ana y su familia fue como entrar en un universo completamente distinto, uno donde los padres realmente se preocupaban, donde las cenas no eran campos minados, y donde no tenía que andar con cuidado solo para llegar viva al final del día. No solo me ofrecieron un sofá o un colchón inflable, me dieron espacio, estabilidad y una amabilidad que ni sabía cuánto necesitaba. Los padres de Ana eran personas acomodadas, generosas, que no pedían nada a cambio. Me dijeron que podía quedarme el tiempo que necesitara y lo decían en serio. Ana y yo compartíamos su habitación, y aunque era estrecho, jamás me sentí más segura. Por primera vez en mi vida, podía respirar de verdad. Nadie me gritaba, nadie me culpaba, nadie me comparaba con alguien que me odiaba. Solo estaba a salvo. Me matriculé en un centro de formación profesional porque, sinceramente, era el único lugar que me aceptaba con mis notas desastrosas. Mis calificaciones estaban por los suelos cuando me echaron, y no tenía energía para fingir que era una estudiante ejemplar. Pero incluso ese pequeño paso se sentía como un logro. Empecé a trabajar a media jornada, ahorrando cada euro que podía, soñando con tener algún día mi propio lugar, un espacio que pudiera decorar a mi gusto, donde nadie pudiera echarme solo por existir. Poco a poco, las cosas empezaron a cambiar.
Perdí peso, no porque me odiara, sino porque ya no comía por ansiedad. Empecé a hacer ejercicio con Ana, salíamos a caminar por el barrio y hablábamos de todo y de nada. Mi piel mejoró. Mi postura también. Comencé a caminar con la cabeza un poco más alta. Seguía ansiosa, seguía procesando años de desprecio, pero ya no estaba anestesiada. Empezaba a volver a la vida. Los padres de Ana nunca me hicieron sentir como una carga. Nunca me trataron como un caso de caridad. Celebraban mis pequeños logros, como aprobar una asignatura difícil o cumplir una meta de ahorro, y me aferraba a esos momentos. Me estaban ayudando no solo a reconstruir mi futuro, sino también mi identidad. Me llevó algunos años, pero al final ahorré lo suficiente para conseguir un pequeño piso propio. Nada lujoso, solo un apartamento de una habitación con cañerías viejas y suelos que crujían, pero para mí era un castillo. Los padres de Ana me ayudaron con la mudanza, trajeron muebles, incluso llenaron mi nevera para la primera semana. Me dijeron que siempre tendría un hogar con ellos si algún día lo necesitaba de nuevo. Y les creí. Eso significaba todo. Mudarse no era solo ganar independencia, era la primera vez que me sentía orgullosa de mí misma. Había salido del desastre. Había sobrevivido a mi madre, a mi hermanastra, y a todos los años en los que me hicieron sentir que no valía nada. Y ahora, por fin, estaba construyendo algo que era mío. Todavía estaba encontrando mi camino, aún sanando, pero ya no estaba rota. Estaba empezando a convertirme en alguien que realmente me gustaba. Cuando por fin sentí que mi vida tenía algo de dirección, me di cuenta de que aún faltaba algo importante. El amor, el verdadero, no esas promesas vacías y afecto superficial que vi a mi madre perseguir una y otra vez. Había pasado tanto tiempo intentando sentirme completa que salir con alguien me parecía un riesgo que quizá no podía permitirme, pero también sabía que no quería estar sola para siempre. Así que lo intenté. Descargué una aplicación de citas, fui a un par de encuentros incómodos para tomar café, hablé con chicos que eran o aburridísimos o demasiado intensos, y justo cuando estaba a punto de rendirme, conocí a Javier. A primera vista, no era alguien llamativo, tenía una sonrisa boba, unos ojos amables y un humor seco que me descolocó. Hablamos durante horas esa primera noche, y todo fue tan fácil, tan natural, como si no tuviera que actuar ni encogerme para agradar a alguien. Él me veía de verdad, y no había sentido eso en años. Empezamos a salir poco después, y cuanto más tiempo pasábamos juntos, más me daba cuenta de que había encontrado algo poco común. Javier no solo era amable, era constante. Cumplía su palabra. Recordaba los pequeños detalles que le contaba. Nunca me hacía sentir que era demasiado ni que no era suficiente. Y lo más loco, no tenía ni idea de que venía de una familia adinerada. No lo supe hasta meses después, cuando descubrí que su familia tenía una cadena de restaurantes exitosos y que él estaba destinado a dirigirla algún día. Eso no cambió nada para mí, yo ya estaba enamorada del hombre que me hacía sentir segura y feliz, no de su cuenta bancaria. Después de aproximadamente un año de relación, decidimos mudarnos juntos. Estaba nerviosa, no porque no lo amara, sino porque nunca había vivido con alguien que me tratara bien. Pero con Javier, todo era sencillo. Elegimos muebles juntos, discutimos sobre qué marca de café era mejor. Nos quedábamos dormidos en el sofá más veces de las que puedo contar. Por primera vez en mi vida, entendí lo que significaba construir algo con alguien, no solo coexistir, sino crecer. Me presentó a su familia, y para mi sorpresa, me recibieron con los brazos abiertos. Su madre me abrazó la primera vez que nos vimos. Su padre hizo bromas. Nada de comentarios pasivo-agresivos. Nada de miradas de reojo. Solo cariño genuino. Se sentía irreal. Cuando Javier me propuso matrimonio hace unos meses, no fue algo de película de Instagram, fue íntimo, sencillo y perfecto. Estábamos en nuestro balcón, comiendo comida para llevar, viendo la puesta de sol, cuando sacó el anillo. Ni siquiera lo dejé terminar su discurso antes de decir que sí. Después de todo lo que había pasado, cada palabra cruel, cada noche llorando sola, cada vez que pensé que no merecía ser amada, ahí estaba este hombre que me miraba como si fuera todo su mundo.
Y por primera vez, me lo creí. Ya no solo sobrevivía. Estaba viviendo de verdad. Con Javier, ya no era esa chica rota de un hogar tóxico. Era una mujer con futuro, con alguien que de verdad me amaba, y eso lo cambió todo. Habían pasado casi 8 años desde la última vez que supe algo de mi familia, y sinceramente, fue una decisión consciente. Los había bloqueado completamente de mi vida, sin redes sociales, sin actualizaciones, sin mensajes a través de conocidos. No quería saber cómo estaban, y definitivamente no quería que supieran cómo estaba yo. Había construido una nueva vida, una de la que me sentía orgullosa, y lo último que necesitaba era un recordatorio del infierno del que había salido. Así que cuando abrí mi correo un martes cualquiera y vi un mensaje de Jess en la bandeja de entrada, se me revolvió el estómago. Al principio pensé que sería spam o alguien haciéndose pasar por ella, pero no, era ella, sin duda. Escribió un mensaje larguísimo pidiendo perdón por todo, admitiendo que me había tratado como basura sin motivo, y hasta confesando que ella había puesto el alcohol y la marihuana en mi cuarto años atrás. Dijo que en ese entonces estaba en un mal momento y que no sabía cómo manejar sus emociones. Me quedé mirando la pantalla, intentando procesarlo. Una parte de mí había soñado con escuchar esas palabras algún día, pero ahora que las tenía frente a mí, no se sentía bien. Se sentía sospechoso. Especialmente por el momento en que llegó. Había anunciado mi compromiso con Javier en redes un par de semanas antes, y aunque Jess y yo no estábamos conectadas desde hacía años, habíamos ido al mismo instituto. Solo hacía falta un amigo en común que comentara algo para que ella lo supiera todo. Algo no cuadraba, así que hice lo que haría cualquiera, empecé a investigar. Creé un perfil falso y la busqué, solo para ver en qué andaba, y fue entonces cuando lo descubrí. Su esposo tenía una empresa de suministros de envases. No era cualquier empresa, vendían recipientes plásticos y productos de entrega para cadenas de restaurantes, exactamente el tipo de cosas que usaba la compañía de la familia de Javier. Se me cayó el alma al conectar los puntos. Fui a la página de la empresa del esposo, revisé su biografía, y ahí estaba, era uno de los proveedores que usaba la empresa de Javier. No lo podía creer. Después de tantos años de silencio, Jess no quería hacer las paces por remordimiento, tenía un motivo. Se enteró de mi compromiso, se dio cuenta de quién era Javier, y supo que podíamos afectar el negocio de su esposo. Por eso me escribió. No fue culpa. Fue control de daños. Le conté todo a Javier, le mostré las pruebas, y para mi alivio, se lo tomó en serio. Ya venía teniendo problemas con ese proveedor, retrasos en entregas, mala calidad, cosas así, y esto fue la gota que colmó el vaso. Decidimos en ese momento cortar la relación con la empresa del esposo de Jess. No fue venganza. Fue negocio. Pero algo me decía que Jess no lo iba a ver así. Ni siquiera había pasado una semana desde que Javier canceló oficialmente el contrato con la empresa del esposo de Jess, cuando todo estalló en Internet. Apenas había podido tomar aire cuando empezaron a llegarme notificaciones, etiquetas, mensajes privados, capturas de pantalla, todo apuntando a una publicación larguísima y amargada en Facebook, escrita nada más y nada menos que por Jess. En ella, nos acusaba a Javier y a mí de sabotear su negocio por venganza, afirmando que guardaba un rencor de años y que había usado a mi prometido para arruinarla a ella y a su marido económicamente. Se hacía pasar por una víctima de una especie de conspiración, decía que ya estaban perdiendo clientes y que esto fue el golpe final. Incluso etiquetó la página de la empresa de Javier para asegurarse de que la gente lo viera. No podía creer lo que estaba leyendo. Para alguien que decía haberse arrepentido hace unos días, volvió a su antiguo yo con una rapidez impresionante. Retorció la verdad en una especie de novela donde yo era la ex hermanastra vengativa que no podía dejar el pasado atrás. Lo que no mencionó fue que los productos de su esposo llevaban meses siendo de mala calidad, o que ya estaban en la cuerda floja antes de que yo supiera quién era él. Jess convirtió todo en una historia sobre mí, como si yo estuviera detrás de todo, moviendo los hilos para arruinarle la vida. Y sí, lo admito, una parte de mí no sintió lástima por cómo terminaron las cosas.
Después de todo lo que me hizo, después de cómo destrozó mi infancia sin pensarlo 2 veces, verla enfrentarse a consecuencias no fue precisamente desgarrador. Pero esa no fue la razón por la que Javier rompió el contrato, y mucho menos fue una vendetta personal. Fue una decisión empresarial, clara y simple. Javier y su padre ya estaban buscando un nuevo proveedor, y la empresa de su esposo cobraba demasiado por muy poco. Aún así, Jess siguió insistiendo, mandándome mensajes, publicando cosas ambiguas, intentando hacernos ver como los malos. Fue entonces cuando Javier se hartó. Llamó a los abogados de su padre, les explicó todo y decidieron tomar acciones legales, no solo para proteger el nombre de la empresa, sino porque la publicación de Jess podía dañar seriamente su reputación. Presentaron una demanda por difamación en cuestión de días. De repente, todo quedó en silencio por parte de ella. Pero el daño ya estaba hecho. Su publicación había circulado lo suficiente como para levantar sospechas, y ahora ya no era solo un drama familiar, era un asunto legal. Y lo más loco de todo, me sentí culpable. Por un momento, me pregunté si me había pasado al contarle todo a Javier sobre su esposo. Pero luego me recordé algo, Jess se lo había buscado. Plantó drogas en la habitación de una chica de 17 años para hacer que la echaran. Convirtió mi vida en una pesadilla y nunca miró atrás, hasta que su negocio estuvo en peligro. Yo no quemé ese puente. Ella lo hizo. Y ahora, por fin, se había quedado sin lugares donde esconderse. El proceso legal avanzó más rápido de lo que esperaba, en gran parte porque los abogados del padre de Javier eran auténticos tiburones que no se andaban con juegos. Tenían años de experiencia lidiando con gente que pensaba que podía decir lo que quisiera sin consecuencias, y Jess y su esposo no tenían ninguna oportunidad. El caso no se alargó, solo unas cuantas reuniones, idas y venidas entre abogados, y antes de pisar siquiera un juzgado, ya se habían dado cuenta de que estaban metidos hasta el cuello. La demanda por difamación procedió, sin lugar a dudas. La publicación de Jess había dañado la reputación de la empresa de Javier, y no podía demostrar que ni una sola palabra de lo que dijo era cierta. Al final, llegamos a un acuerdo, y se vieron obligados a emitir una retractación pública y pagar una indemnización. No era por el dinero, era por dejar claro que no puedes mentir ni inventar historias solo porque tus malas decisiones te pasen factura. Y honestamente, después de años siendo yo quien pagaba por cosas que no hacía, ser la que obtenía justicia por una vez fue liberador. Pero justo cuando el polvo se asentó, mi madre volvió a aparecer, como si fuera un reloj. No había sabido nada de ella en casi una década, y de pronto empezó a llamarme sin parar, dejando mensajes de voz, enviando textos como si estuviera preocupada por la pobre Jess, que estaba siendo humillada públicamente. Era ridículo. La misma mujer que me echó sin pestañear, que eligió a su hijastra por encima de su propia hija, ahora quería hacerse la mediadora. No preguntó cómo estaba, no reconoció los años de silencio. Fue directo a defender a Jess y a intentar hacerme sentir culpable para que retrocediera. Pero ya no era esa niña asustada. No necesitaba su aprobación. No necesitaba su techo. Ni siquiera necesitaba su número en mi móvil. Así que la bloqueé. Así, sin más. Corté el lazo para siempre, sin dudarlo, sin mirar atrás. Porque aunque me llevó años darme cuenta, merezco algo mejor que personas que solo aparecen cuando están perdiendo algo. Jess puede llorar todo lo que quiera por las consecuencias. Mi madre puede reescribir la historia en su cabeza si eso le ayuda a dormir por las noches. Pero yo terminé. Ahora tengo una vida, una de verdad, con personas que me quieren y me hacen sentir que valgo. Y nada de esa vida vieja vendrá conmigo al próximo capítulo. Hoy en día, despierto junto al amor de mi vida en un hogar que construimos juntos, tranquilo, cálido y nada parecido al caos en el que crecí. Javier y yo estamos planeando nuestra boda, y cada detalle se siente como una celebración de todo lo que hemos superado para llegar hasta aquí. A veces, me encuentro de pie en la cocina con una taza de café, solo mirando a mi alrededor con asombro silencioso. La chica que una vez se sentó en un banco del parque con 2 bolsas de basura y sin a dónde ir, ahora tiene un futuro lleno de amor, seguridad y personas que realmente están para ella. El peso del pasado ya no cuelga de mí como antes.
Claro, aún cargo cicatrices, pero ya no me definen, me recuerdan lo lejos que he llegado. Hay algo poderoso en elegir tu propio camino cuando todos los demás intentaron escribir tu final por ti. Ya no soy esa niña rota esperando que alguien se quede. Soy una mujer que construyó su propio hogar, eligió a su propia familia y encontró el tipo de amor que nunca pensó que merecería. ¿Jessie, mi madre? Solo son nombres de una historia vieja que ya no necesito volver a leer. Tuvieron sus oportunidades y me mostraron exactamente quiénes eran. Y ahora yo decido quién se queda en mi vida y quién no. Antes me preguntaba si algún día tendría cierre, si algún día dejaría de sentirme como la hija no deseada en casa ajena. Pero ahora sé que el cierre no siempre llega con una disculpa. A veces solo se trata de alejarte sabiendo que nunca tienes que mirar atrás. No soy perfecta. Mi vida tampoco lo es. Pero es mía, y por primera vez eso es más que suficiente.